Mourinho, Founder and CEO, Iberatlantic Global Corporation, experto en macroeconomía y geoestrategia. Pedro, buenos días. Muy buenos días. ¿Cuál es la situación ahora mismo, en el momento actual económico, de cara al inversor y también de cara a la manera en la que se deben acercar a los mercados, con una situación muy complicada para los gobiernos por ese posible corte del gas ruso? Pues es una situación de enorme inestabilidad, ¿no? Donde hay muchos factores que están encima de la mesa en los próximos días, en las próximas semanas, especialmente en Europa. Influye mucho la situación por lo que va a pasar con el gas natural de Rusia a partir del día 22, si se corta definitivamente Nord Stream 1, cómo fluye el gas hacia Alemania o no. Obviamente también la reunión del Banco Central Europeo, ya sabemos que va a haber una subida de tipos, pero ¿cuándo y con qué intensidad? También cuándo se va a cortar la compra de bonos por parte de deuda soberana por parte del Banco Central Europeo. Eso es un factor también que influye. Obviamente, el tipo de cambio entre el dólar y el euro. Hay muchísimos factores ahora mismo que generan mucha inestabilidad y volatilidad en los mercados que hay que tener en cuenta. Los datos de inflación que conocimos también la semana pasada en Estados Unidos alertan cómo se puede estar no conteniendo la inflación. ¿Cuál es el punto fundamental para empezar a entender esa inflación relacionada con energía a nivel europeo, a nivel occidente? En Europa, indudablemente, el factor crítico desde mi punto de vista es la situación con la oferta por parte de nuestro socio más importante en materia energética, que es Rusia. Obviamente, en materia de gas, el gas ruso es insustituible. En Europa estamos hablando solamente que el monopolio de la exportación a través de los gasoductos, Gazprom exportó en años anteriores 180 BCM, billion de cubic meters, al mercado europeo. Ese volumen de gas es completamente insustituible a corto y a medio plazo. Por lo tanto, eso podría generar una subida de precios brutal si finalmente se corta. En petróleo, 3/4 de lo mismo, aunque hay más alternativas porque el mercado del petróleo, el mercado de los derivados del petróleo tiene más alternativas. Obviamente también hay un encarecimiento al tener que buscar fuera el suministrador habitual, que era Rusia, para el mercado europeo, también encarece. Y también la prohibición, por ejemplo, de otras materias como por ejemplo el carbón, también está encareciendo todo nuestro coste energético. Por lo tanto, no me da la sensación de que a corto plazo pueda haber una reducción de la inflación en materia energética, especialmente en Europa. Llama la atención que ya se hayan anunciado las vacaciones de la mayoría de nuestros políticos en Europa. Por ejemplo, en España, del 2 al 23 de agosto todo el gobierno se marcha de vacaciones y, sin embargo, quedan varias cosas por hacer. Tenemos Uniper y EDF en Francia con una nacionalización, un camino de una nacionalización, y tenemos el convencimiento ya de que va a haber un fallo en los servicios públicos de cara a octubre-noviembre, que necesita verse reforzado por un proyecto de ley comunitario, pero bajado a los países, que ponga más dinero, es decir, contribuyente. Se está hablando esta mañana de que se necesitarían 200.000 millones de dólares para que no haya cortes por el fallo en los servicios públicos y también esa calefacción que va a ser clave de cara al invierno. ¿Se entiende que no se adelante allá esos cambios y ese nuevo presupuesto para evitar los fallos del servicio público en octubre? ¿Se entiende que se marchen de vacaciones los políticos sin tener su trabajo todavía realizado? Pues no se entiende, pero como decía muy bien Benjamin Franklin, la peor decisión es la indecisión. Yo creo que en este caso hay mucha indecisión, tanto en los políticos europeos como también en el Banco Central Europeo, porque están a wait and see, a esperar y ver qué acontece en las próximas semanas o en los próximos meses. Hay factores que tampoco están claros. Si finalmente Rusia cortará el Nord Stream 1 a partir del 22, bien es cierto que tenemos alternativas.
Es decir, está el Nord Stream, he dicho el Nord Stream 2 es el 1, el Nord Stream 2, que está sin certificar, pero que está plenamente operativo, podría ser una alternativa a ese gas natural. Lo que está claro es que hay muchos deberes pendientes encima de la mesa, muchas decisiones que no se toman, y yo ya no creo que simplemente agosto sirva como excusa por el periodo vacacional, sino simplemente es que no se sabe muy bien lo que hacer, no se sabe las decisiones que hay que tomar y por lo tanto se están postergando. Tenemos al otro lado del Atlántico, Reserva Federal tendrá reunión a final de mes, ya se empieza a hablar de la posibilidad incluso de una subida de 100 puntos básicos, parece que por cómo están subiendo los salarios, incluso en ese caso podría aguantarlo el conjunto de la economía, pero ¿es suficiente con ese ataque de política monetaria a la demanda para controlar un shock de oferta? Porque no se entiende demasiado que no se ponga la mirada más en la oferta y en ese precio del petróleo y sí a castigar precisamente a la demanda, vamos, al ciudadano. Bien, pero yo creo que aquí hay un desacople entre lo que está pasando entre Estados Unidos y Europa. Es decir, la situación en Estados Unidos, la Reserva Federal quiere atacar mucho más la inflación desde el punto de vista del tipo de interés y de la política monetaria, porque tampoco tiene una situación macroeconómica tan grave, y desde el punto de vista de la energía ellos son autónomos, se han convertido en exportadores netos. Hace unas décadas Estados Unidos era un importador neto de energía. Desde el boom del fracking ellos son productores autosuficientes tanto en petróleo como en gas. De hecho, se han convertido en exportadores al mercado europeo. La situación es diametralmente distinta en Europa. Nosotros somos receptores netos de energía. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo con usted de que aquí hay un problema de oferta, que es donde hay que incidir, pero indudablemente el Banco Central Europeo algo tiene que hacer contra la inflación, tiene unas medidas de libro que tiene que tomar, subida del tipo de interés, reducción de su balance, pero claro, nos encontramos también con un escenario macroeconómico muy malo, con unos nubarrones muy fuertes en el panorama europeo e indudablemente, además, nuestra principal locomotora, Alemania, con el riesgo del corte natural ruso el suministro a Alemania, se puede encontrar con una recesión sin parangón. Por lo tanto, digamos que la situación europea es muchísimo peor que la americana y en ese sentido las medidas son más difíciles de tomar. En el momento actual de la guerra de Ucrania, ¿se puede empezar a ver la luz al final del túnel y que haya una paz que termine ya el conflicto o estamos muy lejos de ello? Yo, desgraciadamente, no soy optimista en el corto plazo. Yo creo que, básicamente, los planteamientos políticos que hicieron previamente a originarse el conflicto aún están, buena parte de ellos, sin sustanciarse. Por un lado, está cuál es el rol de Ucrania a efectos de su ingreso o no en la OTAN. Parece que se descarta, pero indudablemente aún no está sustanciado. Después, una vez que se ha iniciado la acción militar por parte de Rusia, indudablemente esto da la sensación de que va a una partición del país. Probablemente toda la parte este de Ucrania, del Dnieper, todo para la zona este. Por ahora, aproximadamente Rusia controla un 27% del territorio ucraniano, sumémosle también Crimea desde el año 2014, y la acción militar va lenta pero progresiva al respecto. Y después está todo este escenario de guerra económica, donde las sanciones que se han aplicado a Rusia, en algún sentido Rusia también querrá que un escenario de acuerdo se reduzcan parcialmente las sanciones más dañinas para ellos. Y no cabe duda de que todo este escenario quedan muchísimas cosas por resolver, con lo cual no creo que a corto o a muy inmediato plazo encontremos una solución. Aún tenemos conflicto para meses. Muchísimas gracias, Pedro Mouriño, Founder and CEO Iberatlantic Global Corporation, experto en macroeconomía y geoestrategia. Pedro, buen día, buen negocio, gracias por esa fotografía.